Entonces, habíamos quedado aquí. Voy a volver a leer esto porque era importante. Del libro Nishtarot ben Shimon Bar Yochai. Dice, el Mesías del linaje de Efraín allí morirá y Israel hará luto por él. Después de esto, el apartado, bendito sea, les revelará el Mesías de la estirpe de David. Entonces, según, ¿verdad?, la tradición judía, primero vendría el de Efraín y después el de David. Esto es lo que hace que muchos digan que Yahushua HaMashiach es el descendiente de el Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, a pesar de que él no es genética de Yosef. Lo dicen así porque sufrió y porque vino hace 2000 años. Entonces ya tenían ellos establecido que sería así. No obstante, en Génesis 49, primero se menciona la tribu de Yahudá cuando se da la bendición profética y después se menciona la tribu de Yosef cuando se da la bendición profética. Entonces, Génesis 49 nos revela el orden en el que vendría. Y como sabemos, Yahushua era descendiente de Yahudá, no de Efraín, pensando por ahí. Y todavía más allá, el mismo Yahushua revela que él es la raíz, no la rama. Y cuando ellos hablan del Mesías de la estirpe de David, con estirpe están diciendo rama. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad, al final no entienden claramente. Curiosamente, vean que aquí ponen David en vez de Yahudá. Yahushua es la raíz de David. Por eso es que sí lo podemos ver como el Mesías de Yahudá, pero él es el que le da la fuerza a la rama de David. Entonces, decía después, el Mesías del linaje de Efraín allí morirá y Israel hará luto por él. Después de esto, el apartado bendito sea, les revelará el Mesías de la estirpe de David. Pero Israel deseará apedrearlo y le dirán a él, tú hablas mentira porque el Mesías ya ha sido sacrificado. Como les decía, esto es algo que a nosotros nos han dicho, bueno, a mí me han dicho, tal vez no con las mismas exactas palabras, pero por el hecho de que hablamos de la venida del último, lo cual es sorprendente porque en Apocalipsis está que dos hombres tienen que morir, ser sacrificados y resucitar después de 3 días. O sea, la misma situación que con Yahushua. Y aún así rechazan ese punto tan evidente. Entonces, es curioso cómo esto que vemos acá se manifiesta con la prédica de los dos testigos, puesto que no van a aceptar que tenga que morir otro, porque ya vino el Mesías y murió, Yahushua en este caso. Lo curioso es que esto que estamos leyendo es de los judíos. Por eso es que en la doctrina de ellos, la venida de uno y la del otro sería casi que inmediata. Lo matan y después sale el Mesías Ben David. Por eso les he dicho, la diferencia en el cristianismo es que ellos piensan en uno solo, separado por 2000 años su manifestación. En el judaísmo piensan en dos diferentes sin separación de milenios o de siglos, sino unos días o meses. De hecho, sí, unos días porque la idea es que descendería a resucitarlo. Entonces, pero Israel deseará apedrearlo y le dirán a él, tú hablas mentira porque el Mesías ya ha sido sacrificado y no hay otro Mesías destinado a surgir. Ellos lo despreciarán. Como dice la escritura, despreciado y desechado, todo eso ya lo habíamos leído, de hecho, ¿verdad? Lo que aparece en Isaías son diferentes profecías acerca de Mashiach que se cumplieron con Yahushua y otras partes se cumplen con el último. Como dije, eso era lo que principalmente quería dejar claro, ya esto lo habíamos leído completamente en el estudio del Shabbat anterior. Y bueno, por el hecho de que esto quizá le provoque un poco de confusión a algunas personas que apenas están empezando, o algunos que quizá lleven años y todavía no han entendido bien lo del primero y el último, leo. Al interpretar esto desde el punto de vista espiritual, tenemos que Yahushua HaMashiach vino al mundo como el hijo de Yosef según la ley. ¿Verdad? Vean que es el aspecto espiritual y no físico, no genético. Por eso según la ley. Porque Yosef, el esposo de Miriam, de acuerdo al templo, era el papá de Yahushua. Punto. Y al completar su ministerio fue crucificado. Entonces aquellos que le reconocieron como el ungido se enlutaron hasta que se levantó de los muertos y se presentó ante ellos para informarles que volvería poco antes de ascender a los cielos y colocarse a la diestra del Padre. Sin embargo, ellos no esperaban que la humanidad tuviese que esperar 2000 años para su retorno, ¿verdad? Como se puede ver en Hechos 1:7. Ahora que ese tiempo ha transcurrido,
Casi en su totalidad, la iglesia del mundo ni siquiera sabe qué esperar, ya que solo desean desaparecer en algún momento y encontrarse con el Mesías en las alturas, a lo cual llaman su segunda venida. Este título ni siquiera tiene sentido, puesto que si todos ellos son raptados del mundo y aparecen con él, entonces él no estaría viniendo, sino que la iglesia se estaría yendo. Es decir, no sería una segunda venida de Mashiach, sino una primera ida de la iglesia. ¿Está claro? Entonces ahí vemos contradicción en la doctrina que tienen. Cuando Yahweh decida manifestarse como el último en estos tiempos finales, cumplirá espiritualmente el rol del Mashiach, hijo de David, a través de Yahushua como la raíz. Una vez que revele el conocimiento que se le dio para predicar a los creyentes, los muchos, que serán el pueblo, se rebelarán y no le aceptarán, diciendo que ya el Mesías vino y que ya fue sacrificado, sin entender los dos roles que se profetizan en la Escritura. Por lo tanto, la mayoría de los cristianos se expresarían de forma similar a lo que declara el texto anterior al escuchar la revelación de que Yahweh tiene que volver a manifestarse como una persona nacida en la tierra, pensando que solo el primero debía venir de tal forma, dada la doctrina que han recibido durante la apostasía. Así que dirán al último, tú hablas mentira porque el Mesías ya ha sido sacrificado y no hay otro Mesías destinado a surgir. Después lo matarán, al llegar la mitad de la última semana de años. En ese momento aquellos que lo rechazaron sentirán la mayor sed espiritual de sus vidas, mientras que los muchos comprenderán que se encuentran en el fin de los tiempos y que aquel a quien asesinaron habría sido el enviado del Todopoderoso. Entonces será cuando él volverá y destruirá al enemigo, la abominación desoladora, con el espíritu de su boca. Entonces, esto que acabo de leer aquí es la explicación de este párrafo y de esto que venía aquí al final que leí la vez anterior. Repito, esto es judío y esto es uniéndolo, ¿verdad?, con lo que se entiende en el cristianismo y cómo van a tomar la doctrina de los dos testigos. Este no es del Talmud, pero es de un judío que acepta el Talmud, ¿verdad? Bar Yochai, Shimon Bar Yochai. Shimon, el hijo de Yochai. En sí, el libro de Nistarot. Entonces, Yahushua no hubiese dicho que nos cuidemos de falsos mesías si no hubiese uno verdadero que debiese aparecer, ¿verdad? Si se dice, tengan cuidado con falsos, es porque hay uno verdadero que hay que comparar. Si Yahushua no fuese a volver a venir a la tierra, o si no hubiese más bien, si Yahweh no fuese a volver a la tierra como ser humano, como lo hizo con Yahushua, en Yahushua, entonces Yahushua nada más hubiese dicho, esperen a que ya desaparezcan de la tierra. Nada más esperen. No escuchen a nadie, nadie va a venir, no hagan caso, nada, nada, nada. Yahushua no hubiese dicho que nos cuidemos de falsos mesías si no hubiese uno verdadero que debiese aparecer en medio de todos los falsos, ya que de no ser así simplemente hubiese dicho que no le creyesen a nadie, dado que en el rapto desaparecerían de la tierra. De hecho, él manda cuidarse de falsos mesías y falsos profetas, pues Yahweh enviaría a los dos testigos, uno como la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, Mashiach ben Yahusef, y el otro como su profeta, que es Eliyahu. Esta es también la razón por la que el enemigo envía a las dos bestias de Apocalipsis 13, uno como el líder mundial y el otro como el falso profeta. ¿Está claro? Mateo 24, 23 al 27. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Antes de continuar con eso, es muy importante entender lo anterior, entonces primero voy a empezar acá. Si algunos dicen, mirad, aquí está el Mesías, en otras traducciones dice el Cristo, ¿verdad? Porque de fijo la mayoría va a decir, aquí está Jesús, aquí está Cristo, aquí está... Pocos dirán, aquí está el Mesías, porque es un término que no todos usan, ¿verdad? Pero eso es lo que diría ahí originalmente, bueno, en realidad Mashiach. Mirad, aquí está el ungido, el Mesías, que en el mundo dicen Cristo. O mirad, allí está. Esto en contexto, junto con el resto de los evangelios, vemos que se está refiriendo al momento en que aparece la abominación desoladora. Es importante entender eso porque si se saca de contexto se termina con la doctrina cristiana fácilmente.
Me refiero a que se termina confundiendo haciendo una doctrina como la cristiana fácilmente, sacándolo de contexto. Entonces, Yahushua había explicado, la venida del Hijo del Hombre será como, bueno, lo que viene aquí más adelante, entonces no me voy a adelantar el verso que seguía. Eh, entonces, va a llegar un momento donde de un momento a otro van a decir, ya llegó el Mesías, jale, a verlo, jale para la montaña más bien. Entonces, a ese momento es al que se está refiriendo Yahushua. Como les he dicho, todo indica, para mi parecer, mi opinión, de acuerdo a lo que veo en la escritura y como lo explico en el libro, declarando fines de principio, el, el falso Mesías, este momento al que se refiere aquí Yahushua, va a ser en Sukkot, el 15 del séptimo mes, sería el momento en el que el falso Mesías se manifestaría. ¿Ok? Entonces, no lo creáis porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Aquí ya habla en plural. Aquí está hablando de uno específico que es la abominación desoladora, el falso mesías, el anticristo último, el final. Sí, el que va a ser holograma y también ¿verdad? Con un clon. O sea, va a tener un clon y van a hacer un holograma de ese clon o de esa imagen en el cielo. Ahora, aquí habla en plural, porque habrían muchos, y los hay. Algo que he notado de muchas maneras con respecto a, por ejemplo, el conocimiento de o sea, al llegar a saber que hay dos testigos que habrían de venir, y voy a tratar de ser muy, muy general, em, el hecho de llegar al conocimiento de los dos testigos que había de venir, que tenían que venir, hace que el enemigo ponga la tentación o el pensamiento o la idea o otro montón de cosas en las personas de que, o sea, y es que es una línea muy delgada entre yo quiero servir a Yahweh con todo y qué poderoso esto que está aquí, entonces mucha gente quiere serlo, otros piensan serlo, otros están seguros de que lo son y demás. Entonces mucha gente se ha levantado, algunos adrede engañando y otros siendo engañados ellos mismos por sus opiniones o por sus emociones, sus deseos y demás. Em, entonces por eso habría muchos falsos mesías y falsos profetas. Eso viene siendo falsos dos testigos. Habrían muchos falsos dos testigos y los hay. Como les decía la vez pasada, ¿se acuerdan que les mostré la imagen de uno que se ponía saco de gangocha? Un día de estos, otra vez no sé, porque me lo mandaron dos personas, creo que me lo mandó un hermano y una hermana, de este mismo hombre con otro igual vestidos en Vaticano. Ahí diciendo arrepiéntanse, ¿verdad? Entonces, ya digamos, la gente ve eso y como la gente se deja llevar por las apariencias, ellos ven eso y es Apocalipsis 11, se está cumpliendo, ellos son, porque lo están viendo de una manera completamente literal. Se están fijando en la ropa, no se están fijando en la prédica, porque al final no conocen la escritura, entonces no saben si lo que están diciendo es verdadero de por sí. ¿Sí me explico? Y Yahushua dijo, ¿verdad? Al buen pastor se le conoce por la voz, no por la apariencia. Entonces, y harán grandes señales y prodigios. Esto también es clave, porque entonces nadie debería dejarse llevar por supuestos milagros, prodigios, señales, porque los falsos harán grandes señales, punto. Entonces, ¿cómo se reconoce? Otra vez, por el oído, escuchar la voz y reconocer la doctrina. Y también, ¿verdad? Cuando digo de que este mundo es de apariencias y de imagen, ahorita que yo digo, por medio de la voz, mucha gente que es de esa actitud, de ese pensamiento, de este mundo, va a decir, ok, ¿cómo suena la voz? No estoy hablando del sonido de la voz, estoy hablando de lo que la voz dice. ¿Sí me explico? Yo sé que eso lo entienden ya los que son viejos, pero imagino que alguno donde digo que se lo conoce por la voz, entonces ¿qué va a ser gruesa o va a ser? Entonces, de tal manera que engañarán. Este es un verso que mucha gente malinterpreta. O sea, y gente inteligente, gente conocedora de la escritura, los he oído muchas veces malinterpretar este verso y es triste. Dice, de tal manera que engañarán si es posible aún a los escogidos. Ahora, este sí no significa que en efecto es posible. No, este es un sí de posibilidad, de si usted va a tal lado le puede pasar algo. ¿Verdad? Es como cuando uno dice, si fuese posible, es lo que está diciendo Yahushua.
pero no es posible, porque si fuese posible no serían escogidos. Fueron escogidos porque fueron los únicos que se mantuvieron firmes ante la tentación de creer que ese falso Mesías sería el verdadero. ¿Sí me explico? Y por eso es que en otros contextos, este mismo momento se le añade unas palabras más que Yahushua dijo, que son claves. Pero Mateo es como el que, yo no sé, Mateo era un poco disperso, yo creo. De hecho, en Chosen lo hacen, un poco autista. Eh, pero era un poco disperso, creo, porque Mateo 24 cuenta, es el que revela más acerca de este momento en el que Yahushua habló del fin de los tiempos, pero no lo revela cronológicamente, es un desbarajo. Entonces dijo esto, pero dijo también esto, y el hombre nos dice esto y llegó, y sí, cierto, antes había pasado esto. Ah, sí, exacto, así como pudo el hombre, vámonos. Eh, lo que se acordaba lo apuntaba, vámonos. Entonces, el más cronológico es Lucas. El que lleva mejor orden es Lucas. Curiosamente, a pesar de estar Lucas, lo puso bien cuerdo. En el caso de Mateo, está feo. Eh, pero repito, es el que más información puso. Pero es necesario verlo todo junto. Entonces, de tal manera que engañaran si es posible a los escogidos. Yahushua reveló que si no fuese porque Yahweh acorta los tiempos, aún los elegidos serían engañados. Entonces Yahweh acorta los tiempos para que no sea posible engañar a los escogidos. ¿Está claro? Si no los acortara, el engaño se volvería tan fuerte que incluso los elegidos se perderían. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, a pesar de que parece que eso es lo que está diciendo, aquí Yahushua está diciendo que no es posible que los elegidos sean engañados. Porque si no, no serían elegidos. Entonces no tiene ninguna lógica tampoco. Ok. Ya os lo he dicho antes. Es lo sorprendente. Ya os lo he dicho antes. Ya me imagino 2000 años diciendo lo mismo que estaba mal. Yo, ay, pero ¿cómo? Se los dije, y aún así. Qué bueno, sí. Así que, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis al desierto, está refiriendo, no vayan a esa parte. O mirad, está en los aposentos, ¿verdad? Si le dicen que está en el templo o llegó a la iglesia tal, ¿verdad? No lo creáis, porque igual que el resplandor que sale del oriente, esto es clave, este verso, porque las traducciones han hecho estragos por el vino de la fornicación, estragos. Dice, igual que el resplandor que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, les voy a mostrar este verso, por ejemplo, en la más común, que es la Reina Valera. Este caso es la Reina Valera 1995, pero vean cómo lo dice. Porque igual que el relámpago sale del oriente, bendito Yahweh, que en este caso, bueno, dice oriente, bueno, ahí no hay tanta confusión, pero bendito Yahweh que él puso esto, del oriente hasta el occidente. ¿Por qué? Porque esta palabra relámpago aquí nos da una idea errada. Aquí se busca verso, entonces se pone el número del libro, ¿verdad? En el orden que están en la Reina Valera, por ejemplo, el orden del libro, el capítulo y el verso. Y ahí le va a aparecer el verso. Ahorita les enseño cómo. Aquí, si quiere ver un número, por ejemplo, aquí yo puse el 2025. Como es un número muy alto, no hay palabras hebreas con ese valor numérico, pero sí las hay griegas, porque en el griego los valores de cada letra son mayores. Entonces están estas palabras: dar, expandirse, ser, hacer. Vean qué curioso, las que están para el 2025 era como si fuera debemos dar, lo cual siempre deberíamos dar, es mejor dar que recibir, pero con más razón ahorita, como lo que veíamos de Yosef, las vacas flacas, ¿verdad? Dar alimento espiritual, que es parte de lo que hablamos de cierta manera. Esto, expandirse, ¿verdad? Lo cual también ya voy a estado poniendo con la palabra Rahab, ¿recuerdan? El crecer en número, ser, ¿verdad? Debemos ser lo que Yahweh nos manda a hacer y hacer su voluntad.
Por otro lado, los versos que decía, dice, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, ¿verdad? Y si digamos que en este año empezara todo, es cuando empieza el castigo, la tribulación. Y los ancianos siendo ya sea los malajim o los líderes de la congregación. Después está Primera de Crónicas 26:6, valor numérico 2025. Dice, también de su hijo, este sí quería verlo en hebreo, de su hijo Shemaiah, ven por acá, Shemaiah, ok, quien escucha a Yah o quien es escuchado por Yah. También de su hijo, aquel que es escuchado por Yah, curiosamente Yahushua es el intercesor, quien es escuchado por Yah y es el hijo. También de su hijo nacieron hijos que fueron soberanos de la casa de sus padres. Curioso eso, bendito Yahweh, porque los 144,000 serán hijos de aquel, ¿verdad? Bueno, de Yahweh por medio de Yahushua, y se convertirán en soberanos, o reyes y sacerdotes, incluso sobre sus padres. Lo cual, imagínense lo sorprendente, ¿verdad? Yahweh nos llamó a nosotros y ahora nosotros llamamos a nuestros padres. Bueno, en el caso de ustedes vinieron juntos, pero la mayoría de los casos nosotros recibimos la palabra para dársela a nuestros padres. Entonces, curioso cómo en el aspecto físico somos hijos de ellos y en el espiritual son hijos nuestros. Porque eran hombres valerosos y esforzados, ¿verdad? Como se le dijo a Yahushua, esfuérzate y sé valiente. Mismas palabras, como diciendo que los 144,000 que son uno con Yahushua, el cuerpo de Yahushua. Y vea, porque eran Giborei Jail, valientes y esforzados. Después viene Nehemías 7:28. Los hombres de Bet Asmavet, 42. Este me pareció muy particular, porque 42, como los 42 meses, que son 3 años y medio, 1260 días, como los 42 jóvenes que fueron heridos por los dos osos, como las dos bestias, y la bestia reina por 42 meses. Bet Asmavet, la casa de la fuerza de la muerte, el poder, la casa del poder de la muerte. Y este mundo es el mundo de muerte, o sea, la casa de la muerte. Curiosamente, este As, aquí de Ain Zain, es el inicio de Azazel, quien trae muerte, el destructor, la abominación desoladora. Dice, la casa de la fuerza de la muerte. Entonces, qué curioso, como si fuera los hombres de la tribulación que dura 42 meses, cuando la tierra se va a convertir en una casa de muerte. Em, Después, Salmo 139:19. De cierto, Elohim, harás morir al impío, confirmando el verso anterior. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. 2025 viene fuerte. Si es que hay una conexión, ¿verdad? Ya pues ahora lo veremos en el resto del año. Isaías 29:7, ya para cerrar. Y será como un sueño de visión nocturna, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, el león del poderoso. Que por un lado, ¿verdad? La guerra en Israel, Jerusalén, sería literal, y en el aspecto espiritual, el último que viene como el león de Yahudá. Será como un sueño de visión nocturna, ¿verdad? Porque viene como ladrón en la noche, y un sueño como el de Yosef. La multitud de todas las naciones que pelean contra el león del poderoso, y todos los que peleen contra ella, ¿verdad? Porque está hablando de la ciudad, y su fortaleza, y los que la ponen en aprietos. 2025. Entonces, para terminar de decir, aquí el número, bueno, aquí gematría, pueden poner el número que quieren buscar. Aquí el número de la concordancia, por ejemplo, ven aquí la concordancia es el número 1041, H1041. Entonces, si lo ponen aquí, nada más el 1041, porque ven que aquí pone para hebreo o griego. Entonces, 1041,
le aparece Nehemías 7:28, que es donde aparece el nombre. Le da clic ahí y ven que es Bet Asmavet. Aquí está en hebreo, aquí está en la concordancia. Otra concordancia. Es el mismo libro de concordancia, pero en otra página diferente, entonces por eso se ve diferente. Y, y aquí el valor numérico de la palabra. Entonces ven cómo aparece el verso número, eso difícilmente lo va a usar uno, pero el verso número tal de la escritura, la cantidad de palabras que trae, las letras que trae y el total del valor numérico al sumar cada una de las palabras. Por si algo, este es el texto original, de arriba hacia abajo, así es como está escrito verdaderamente, pero estas son las palabras según como aparecen en la concordancia, un poco diferentes. Entonces básense principalmente en el cuadro derecho. Ok, decía, vean en inglés, igualmente, porque como el relámpago, lightning, el relámpago es la luz que sale del rayo, ¿verdad? El trueno es el sonido. Entonces, trueno es el sonido, el rayo es lo que se ve, y bueno, lo que se ve en el sentido de lo que baja, y el relámpago, la luz que sale del mismo. Pero cuando vamos a la concordancia G796, dice astrape, y significa, ¿verdad? Ponen relámpago, también ponen el resplandor de una lámpara. O sea, una luz. Punto. Cuando Yahweh creó el sol y la luna, dijo que creó lámparas para poner en el cielo. Entonces, la luz del sol también sería eh, un astrape, ¿verdad? Se podría ver como la luz que se está mencionando acá, pero eso se confirma aún más o completamente cuando leemos que dice, solo para que vean que está en la Reina Valera, sale del oriente y se muestra hasta el occidente, porque la luz del relámpago sale hacia todas las direcciones al mismo tiempo al caer el rayo. Mientras que la luz que sale del oriente y se muestra hasta el occidente es la luz del sol. ¿Está claro? Entonces aquí Yahushua nos está diciendo algo muy importante. Si os dicen, mira, aquí está, vamos ya, es porque se va a manifestar de un momento a otro. Yahushua le está diciendo, no se engañen porque no va a ser así. Va a ser como la luz del sol que toma su tiempo para recorrer toda la tierra. El último vendría y por 3 años y medio da la prédica y da la luz de Yahushua, que es la luz del mundo, siendo él el sol de justicia. Y así como el día se separa en 12 horas de luz y 12 horas de noche, el fin de los tiempos se separa en 3 años y medio y 3 años y medio. Por ende, los primeros 3 años y medio, que son los de luz, el testigo es cuando predica. Igual que la luz del oriente se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Yahushua está diciendo, la venida del Hijo del Hombre será como el sol que va de un lado al otro y se toma su tiempo. No va a ser de un momento a otro como va a caer el dragón, que Yahushua mismo dijo, yo vi a Satán caer como un rayo. Ajá, exacto. Yahushua vino del oriente, el último viene del occidente. Eso también confirma que tendrían que darse las dos manifestaciones para que se cumpla eso. Así es. Ya Yahushua salió del oriente, entonces confirma que el último saldría del occidente. Vean, Lucas les dijo, yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Entonces, cuando Satán se aprovecha de los escribas y de los traductores, se encarga de que pongan que la venida del Hijo del Hombre sería como un relámpago, porque es la venida del anticristo, de Satán, la que va a ser como un rayo. Por eso Yahushua dice, no va a ser de un momento a otro, así que no lo crean si les dicen mañana, ya llegó, ay, vamos, vamos. Además de que Yahushua dijo, bueno, sí, las fiestas son claves, y Yahushua dijo que viene como ladrón en la noche, y que vendría cuando menos lo esperan. Entonces no sería así, porque eso querría decir que todo el mundo se dio cuenta.
Si el vecino le viene a decir a uno, es sospechoso. A menos de que el vecino esté demasiado metido en la escritura, ¿verdad? Y ya lleve años diciéndole, hey, es que las cosas, ¿verdad? Que eso sería nosotros como vecinos. Pero de ahí confirman también que va a venir otro Mesías, porque el mismo Mesías está diciendo, cuando digan, aquí está el Mesías, Ajá, no, o sea, yo soy el Mesías, para que yo, o sea, aquí estoy. ajá, exacto. Cuando les digan eso, Sí, sería como, ¿verdad? Estando Yahushua ahí, que lleguen y llegó, ¿verdad? Bar Kokhba y digan, ay, llegó el Mesías. Y Yahushua diciendo, no lo crean. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre sería de esta manera, no como ellos lo esperan. ¿Sí quedó claro ese punto? Ok, entonces, igual que el resplandor es como debería decir, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El día. Ahora, de hecho aquí explico que estos dos versos, vean qué particular, porque aquí un cristiano promedio diría, ve que va a ser en un momento, porque el día aparece, ¡ay, vámonos! Eso es lo que la gente está esperando. El día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero ese entendimiento se da al tener poco conocimiento de la escritura. Voy a leer este entonces. Malaquías 4:2. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, Yahweh, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Recuerden que el último viene como becerro, entonces al volverse hijos de son como becerros de la manada. Y eso es lo que profetiza también Enoch. ¿Se acuerdan? Que todos al final, todas las ovejas se van a convertir en toros. Toros, toros. ¿Está claro? No sé si se acuerdan, si no vean el libro de Enoch. Entonces, el punto aquí, todos los que teméis mi nombre, para ellos nacerá el sol de justicia. Por eso es llamado el día. Porque cuando sale el sol, durante el día. Entonces, toda la manifestación del Hijo del Hombre, que es el sol de justicia, va a ser como un día espiritual, porque Él es el sol de justicia, pero no quiere decir que dure un día. Es lo que decía. 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. Estas son las 12 horas de día. Entonces los 3 años y medio serían el día del Hijo del Hombre, porque es el sol de justicia. ¿Sí está claro ese punto? Ok. Oseas 6:1 al 3. Venid y volvamos a Yahweh, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Después de 2 días, para Yahweh un día son como 1000 años, o sea, 2000 años. ¿Verdad? Misma situación que uno puede malinterpretar por no saber contexto y el resto de las profecías, porque entonces los discípulos hubieran esperado 2 días de 24 horas. Después de 2 días nos hará revivir, o sea, la primera resurrección. Al tercer día, o sea, después del milenio, nos levantará la segunda resurrección al final del milenio. Y viviremos delante de él. Esforcémonos por conocer a Yahweh, cierta como el alba es su salida, porque es el sol de justicia. Y así como el sol de fijo sale todas las mañanas, bendito Yahweh, excepto el día que Yahushua dijo, deténgase, y del otro lado del mundo se quedaron sin eso. Eh, el sol de fijo sale porque Yahweh lo estableció, no porque pueda por sí mismo. Igual de fijo es que se va a manifestar el último. Esforcémonos por conocer. En este mundo es el mundo del esfuerzo, por eso es el mundo del trabajo y del dolor. Esforcémonos por conocer, para que cuando se manifieste se le pueda reconocer. Está claro, si no se le conoce, ¿cómo le va a reconocer? Primero hay que conocer para después reconocer. Esforcémonos por conocer a Yahweh, cierta como el alba es su salida. ¿Por qué? Porque la venida del Hijo del Hombre sería como el resplandor que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, como el alba en el día, porque es el sol de justicia. Cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia,
como la lluvia tardía, el último, y temprana, el primero. Porque trajeron, el primero trae, y el último, revelación de los cielos. Y el agua es representación de la Torá, revelación, bendición. Entonces traen la revelación de los cielos para bendición del pueblo, siendo Yahushua el agua de vida, y el último da testimonio de Yahushua. Por eso es representado por Acuario, el hombre con el cántaro. Lucas 17, 23 y al 26. Y os dirán, recuerdan que les dije que Lucas lo hace en un orden diferente. Y os dirán, helo aquí o helo allí, refiriéndose al Mesías. No vayáis ni los sigáis, porque como el resplandor que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Oigan esto porque es clave. En su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Aquí se refiere a las 12 horas, se refiere a los 3 años y medio, porque es el sol de justicia. Aquí se refiere a que son 3 años y medio y por ende varios días de 24 horas. En el mismo contexto, el día del Hijo del Hombre son como los días del Hijo de Noé, porque durante los días del Hijo del Hombre, ¿está claro? Y qué curioso que diga como los días de Noé. ¿Por qué? Porque viene como la lluvia tardía. Marcos 8, 29 y 30, lo cual aparece también en Marcos 7, 36 y en Lucas 5, 14, se confirma. Entonces él les dijo a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. ¿Ven la diferencia? El falso Mesías va a decir, vayan y avísenle a todo el mundo. Helo aquí, helo allí. Mirad, aquí está el Mesías. El verdadero le dice a los que le reconocen, shh, no le diga a nadie. Calladito, más bonito. Pesikta Rabati hace una declaración muy reveladora acerca del sufrimiento que tendría que experimentar el Mesías por los pecados del mundo, en los cuales han incurrido desde los tiempos de Adán hasta la redención, es decir, por la totalidad de la historia humana. Leo, del Pesikta Rabati, Pizca 36. En el momento de la creación del Mesías, por si algo, aquí el Mesías no es una creación, quiero dejar eso claro. Recuerden que esto es lo que está escrito en el judaísmo, y en el judaísmo no entiende muy bien, con respecto a Mashiach me refiero. Él no es una creación, porque toda la creación fue hecha por medio de él. Él es la palabra, la imagen del eterno, a través de la cual hizo todo lo temporal. ¿Está claro? Ok. Entonces, esto se puede ver como cuando Yahweh creó en su plan la idea de un ungido para morir por los pecados. Entonces, por eso también se puede interpretar como cuando creó el Mesías, pero entendiendo ese concepto. En el momento de la creación del Mesías, el apartado, bendito sea, le dirá en detalle lo que le va a suceder. Hay almas de los escogidos que han sido separadas contigo bajo mi trono. Qué curioso eso, porque recuerdan que la escritura dice que los mártires están bajo el altar del templo en Apocalipsis 6, cuando se abre el quinto sello. Aquí debajo del trono. Dice, y con sus pecados, bueno, repito, hay almas, por eso puse aquí los escogidos, porque serían las que están debajo del trono, y el trono es el último, ¿recuerdan? Y son sus pecados que te pondrán bajo un yugo de hierro. Hierro es Roma. O sea, desde ahí se estaba diciendo que sería Roma el que lo mataría. Y no solo al primero, también al último, porque recuerden que se extiende hasta los pies, según la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2. Y te harán como un ternero, como Efraín, que es un ternero, cuyos ojos se oscurecen por el sufrimiento. Isaías 42, 19. Que su siervo, que es el que viene de Efraín, sería ciego espiritualmente. Y ahogará tu espíritu como un yugo. ¿Verdad? Nosotros nacimos en Roma, espiritualmente hablando, en la apostasía, y eso nos oscureció nuestra vista.
y ahogó nuestro espíritu. Dice, a causa de los pecados de estas almas, tu lengua se unirá al cielo de tu boca. ¿Estás dispuesto a soportar tales cosas? El Mesías le pedirá al apartado, bendito sea, ¿durará muchos años mi sufrimiento? El apartado, bendito sea, le contestará, sobre tu vida y la vida de mi cabeza. Es un periodo de 7 años que he decretado para ti. Vean qué sorprendente. Y esto está entre los judíos. Ahora, vean, sobre tu vida y la vida de mi cabeza. Recuerden que Yahushua es la cabeza y cabeza es Rosh, que es de donde viene Reshit, por ende el principio. Yahushua es el primero, por eso lo puse así, último y primero. Recuerden que muchas veces aparece eso. Tu vida es tu nefesh, tu alma. Y recuerden que Yahushua manda su mensajero. Así como se puede decir, la escritura, cuando Yahweh dice mi alma, se refiere a Yahushua. Entonces, cuando Yahushua dice mi alma, se referiría al último. Y la vida de mi cabeza es un periodo de 7 años que he decretado para ti. Vean cómo pone sobre tu vida y la vida. O sea, 2 vidas, 2 manifestaciones. 3 años y medio uno, 3 años y medio el otro. Pero si tu alma se entristece ante la perspectiva de sufrimiento, desvaneceré en este momento estas almas pecadoras. El Mesías dirá, soberano del universo, con alegría en mi alma y alegría en mi corazón. Primero y último, nuevamente. En este caso puse, ¿verdad? Esto sería con alegría en mi alma, como diciendo, yo estoy dispuesto a entregar mi alma, mi vida, y el alma está en la sangre, él entregó su sangre. Y con alegría en mi corazón, recuerden que el último es el corazón. Así como el primero es la cabeza, el cerebro, el último es el corazón. Tomo este sufrimiento sobre mí mismo, con la condición de que ni una sola persona en Israel perezca. Que no solo los que están vivos puedan salvarse en mis días, sino que también los que están muertos, los que han muerto desde los días de Adán hasta el tiempo de la redención, y que no solo estos se salven en mis días, sino que también todos los que murieron por abortos, y que no solo estos se salven en mis días, pero todos los que pensaste en crear, pero no fueron creados. Tales son las cosas que deseo, y por estos estoy dispuesto a tomar sobre mí lo que sea que decretes. A estas palabras el apartado, bendito sea, nombrará para el Mesías las 4 criaturas que llevarán el trono de honor del Mesías. Pesikta, Rabati, etc. Sí, como los 7 años que se dividirían en 2 vidas diferentes. 3 años y medio el ministerio Mashiach, 3 años y medio el ministerio el último. Génesis 27:15. Después tomó Rivka, que representa la Ruach, Rivka, la esposa de Yitzhak, conocida como Rebeca, los vestidos de Esaú, que es de donde vino Roma, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, porque él no se los quería dar a sus esposas porque no confiaba en ellas, se los dio a su mamá. Y estos eran los que le había robado a Nimrod, que Nimrod había heredado de Cush, quien se los había robado, bueno, Cush de Cam, quien se los robó en el arca, cuando Noah los llevaba ahí, porque se los había dado Hanok, quien los había recibido anteriormente de Seth y de Adán, porque habría sido la ropa que Yahweh les dio a través del Malach. Después tomó Rivka los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Vean, como Esaú fue el que nació de primero, por ende Jacob puede ser llamado el último. Nació después, nació de último. Y como eran solo 2, fue el segundo, así como primero y último. Yahushua también es llamado, bueno, el primero, el unigénito, y el último es el segundo que se vuelve primogénito, igual que sucedió con Jacob. Como dice aquí, Yitzhak, quien estuvo dispuesto a ser inmolado, que era lo que hablamos, por su padre Abraham, representa al primero, a quien Yahweh su padre envió para ser sacrificado por nuestros pecados. En ese momento Jacob aún se encontraba en los lomos de Yitzhak, lo cual significa que con el sacrificio de Yitzhak estaría también sacrificando a Jacob, quien representa al último.
Así como Jacob es el padre de las 12 tribus, el último viene como padre espiritual de los 144,000 que son de las 12 tribus de Israel. De la misma forma que Jacob peleó contra Elohim y se convirtió en Israel, el último peleará contra el Elohim de este mundo y lo sacará del cielo para así convertirse en el vencedor y príncipe del poderoso, que es uno de los significados del nombre Israel. De la misma forma que Jacob suplantó a Esaú, de quien descendió Roma, el último suplantará al imperio romano en la tierra y el de Satán en los cielos. Así como Jacob se convirtió en el primogénito, a pesar de ser el segundo en nacer, de la misma forma sucederá con el último, como lo vemos en Salmos 89:27. Esto es que es bastante importante, entonces también lo digo. Jacob se vistió de Esaú para tomar la bendición y cumplir la promesa de Yahweh a Rivka. De la misma manera, el último se viste de gentil o romano durante su manifestación para cumplir la promesa de Yahweh a la congregación y confirmar el pacto del primero, así como Jacob terminó confirmando el pacto que Yahweh hizo con Yitzhak. Jacob tuvo dos esposas, Lea, conectada con el nombre Jacob, razón por la que le suplantaron la mujer al casarse, mientras Rachel con el nombre Israel, hecho que representa la doble porción del último, quien al venir como el buen pastor y pasar por la puerta, que es Yahushua, atraerá a sí mismo a los dos rediles, los pocos y los muchos, como Rachel y Lea. Salmos 89:26-28, hablando de Yahweh del último. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi poderoso y la roca de mi salvación. Vean como en el mismo salmo menciona una separación. Mi poderoso Yahweh y la roca de mi salvación, Yahushua. O sea, es el último hablando, convirtiéndose en hijo por medio de Yahushua Hamashiach. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi poderoso y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito. Si Yahweh le está prometiendo esto y dice, yo también, es porque ya había uno, que sería Yahushua el primero. Pero al volverse uno con el último, pues también se vuelve primogénito. Yahushua es llamado unigénito, pero cuando ya hay 144,000, entonces se vuelve el primogénito. Aunque es hermano, no primo. Yo también lo pondré por primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Vean que menciona reyes, no sacerdotes. Yahushua es el sacerdote, el último el rey. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él, porque es el que confirma el pacto. ¿Quedó claro? Y vean que le aseguraré mi misericordia. Yahushua no necesitó misericordia, solo justicia, porque cumplió todas las obras de la ley, por eso Yahweh lo levantó de los muertos. El último, al venir como hijo pródigo, necesita misericordia, la cual recibe por medio de Yahushua, la roca de su salvación, y por eso Yahweh le asegura su misericordia. Primera de Corintios 5, 1-2. Rubén, como Esaú, ¿verdad? Estos paréntesis por si algo. Rubén era el primogénito de Israel, igual que Esaú era el primogénito de Yitzhak. Pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yahusef. Vea que no dice a Yahusef, sino los hijos de. Obviamente le fue a Yahusef, pero mi punto es que la recibieron después sus hijos. Entonces eso es como la doble porción que recibe el último, la reciben los 144,000. Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Yahusef, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Rubén. Es verdad que Yahudá, que es de donde vino Yahushua el primero, llegó a ser, Yahushua vino hace 2000 años, más poderoso que sus hermanos. O sea, nadie como Yahushua en poder. Y el príncipe de ellos, el principal. Pero el derecho de la primogenitura, que hace alusión a la doble porción, fue de Yahusef, que se refiere al último, pues Yahushua está al lado del Padre. ¿Está claro? Esto aparece en Crónicas. Entonces, Yahudá, rey del pueblo de Israel. Yahusef, rey de las naciones. Yahudá
rey del pueblo de Israel, como David y Shlomo, que son de esa tribu y reinaron sobre todo el pueblo antes de que se dividiera en dos, como cuando vino Mashiach Nagid y fue cortado Mashiach, o sea, dividido en dos. Y como Pilato atestiguó de Yahushua al escribir sobre el madero Yahushua el Nazareno y rey de los Yahudim, no dijo rey de las naciones. Y Yahusef, rey de las naciones, así como Yahusef fue rey de Egipto, virrey, pero recuerden que tenía más autoridad que el faraón en la vida real, porque era realeza. Entonces, imperio mundial del momento, cuando su sueño se cumplió y sus hermanos fueron ante él por alimento, que de hecho era lo que tocaba leer hoy si no hubiéramos leído Apocalipsis. Sus hermanos fueron ante él por alimento y se inclinaron a él sin saber quién era. Esto es clave. Porque los hermanos de él van ante él a Egipto y se inclinan cumpliendo el sueño y ellos ni saben que lo están cumpliendo, ni saben que están inclinándose ante su hermano. Eso quiere decir que los elegidos al inicio no sabrían que están ante el último. ¿Está claro? Sus hermanos fueron ante él por alimento y se inclinaron a él sin saber quién era durante los 7 años de hambre, como los últimos 7 años del fin de los tiempos, la semana 70 de Daniel. Así como también Yahushua dijo que daría al vencedor, que es el último, la vara para regir a las naciones. Es el hecho de verdad que lo que en el catolicismo ponen INRI, en realidad hace alusión al latín de Yahushua Nazarenus Rex Yadaeorum, que viene de Yahushua Hanotzri Umelech Hayaudim, que volvería el acrónimo Yahweh. Ahora, Zacarías 12:10. Dice, pero sobre la casa de David, refiriéndose a los pocos, porque cuando dice la casa de David, ¿verdad? Son el reino, y los habitantes de Jerusalén, los muchos, porque son pueblo, habitantes, derramaré un espíritu de favor y de oración. Mirarán hacia mí, está hablando Yahweh, mirarán hacia mí a quien traspasaron en pasado, o sea, ya se había cumplido esto, que sería lo que pasó con el primero. Y llorarán como se llora por el hijo unigénito, el primero, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito, el último. 3 años y medio, 3 años y medio. Unigénito, primogénito. Un comentario por parte del Ben Ish Chai acerca del significado del verso anterior declara: hay una disputa en la Gemara en cuanto a la razón de esta incidencia de gran luto en el futuro. Algunos dicen que es debido a la muerte del Mesías descendiente de Yosef. Recuerden el verso de Zacarías 12:10, los judíos, bueno, un judío en particular, opinando al respecto. Dice, algunos dicen que es debido a la muerte del Mesías descendiente de Yosef, un sadik, o sea, un justo, que allanará el camino para la venida del Mesías descendiente de David. ¿Verdad? Entonces, por un lado, recuerden que el que allanó el camino fue Juan el Bautista para Yahushua, que era Eliyahu. Entonces, para tratar de entender esto de una manera correcta, sin confundirnos, aquí lo que estarían dando a entender es que primero tendría que venir un Mesías para preparar todo para que viniese el otro Mesías. Por eso primero tuvo que venir Yahushua a pagar por los pecados para que pudiese venir el último como hijo pródigo. ¿Está claro? Ese sería el punto de preparar el camino. Ahora, como Yahushua vino primero, entonces es que confunden eso y dicen que él es el descendiente de Yosef. No tiene sentido, ya lo he dicho. Allanará el camino para la venida del Mesías descendiente de David. En realidad, ambas opiniones son verdaderas. La gente va a llorar la muerte del Mesías de Yosef porque lo han traspasado. Porque es el pecado de ellos que causará que se muera. Vea cómo ellos mismos tienen en sus escritos que el Mesías que moriría, moriría por el pecado del pueblo. Entonces, vean la hipocresía, que es la levadura de la cual hay que deshacerse estos días. La levadura que hay que deshacerse es la hipocresía de los fariseos.
de que dicen, no hay que, en ningún lugar dice que haya que morir por el pueblo o que haya que aceptar el sacrificio de un hombre. Pero ellos mismos en sus escritos tienen que el Mesías de Yosef tiene que pagar por el pecado que ellos cometieron. Es el pecado de ellos que causará su muerte. O sea, no su propio pecado, sino el del pueblo. Porque él no tiene pecado y de esa manera puede pagar por el del pueblo, que es lo que vemos en Isaías 53. ¿Está claro? Y vean si Yahweh es poderoso y perfecto. ¿Se acuerdan que les dije que Yahushua cumplió tanto la forma correcta de interpretar Pesach y la forma del Talmud? Las dos, para que no hubiera excusa. Pues igualmente Yahushua era descendiente de Yahudá, pero su papá en la tierra se llamaba Yosef. Entonces no tienen excusa. Ya vino, como ellos lo esperaban, y aún así lo rechazaron y lo mataron. Y lo siguen rechazando. Y contradicen a sus propios sabios. Dice, porque lo han traspasado, porque el pecado de ellos que causará, es el pecado de ellos que causará que se muera, como está escrito, él fue molido por nuestras iniquidades. Isaías 53. O sea, si entendían. Fue después de Yahushua que decidieron cambiar la interpretación. Esto es similar al duelo por Yoshiyahu, conocido como Josías. Las personas lloran por él porque sus pecados son la causa de su muerte. Otra vez. Por lo tanto, cuando decimos que establezcas rápidamente el trono de David dentro de Jerusalén, en lo que dicen diariamente los judíos, estamos orando para que él no sea asesinado. Y fueron ellos, ya lo asesinaron. Y lo volverían a hacer y lo van a volver a hacer. El Arizal explica que el trono de David, vean esto qué poderoso, porque esto el padre, como les he dicho, me lo había puesto a través del estudio de la escritura y después leerlo entre los libros judíos fue como... El Arizal explica que el trono de David se refiere al Mesías de Yosef. O sea, el Mesías descendiente de Yosef es el trono del reino de David, donde se sienta Yahushua, el descendiente de Yahudá. El trono de David se refiere al Mesías de Yosef, que es el trono o base de poder para el Mesías de David. El texto confirma que el testigo como Moshe, descendiente de Efraín, es el trono del Cordero, quien fue descendiente de David en la carne. Durante la resurrección del testigo, Yahushua el Cordero se sentará sobre el trono terrenal, ya apartado, hecho Kadosh, para reinar sobre la tierra, mientras se mantiene intercediendo en el cielo, Yahushua, ¿verdad? O sea, sobre el trono celestial, para así cumplir el verso que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, primero, así también en la tierra, último. Yahweh se sienta en el cielo por medio de Yahushua y se sienta en la tierra por medio del último. ¿Está claro? Al entrar Jacob a recibir la bendición de Yitzhak, la cual le pertenecía legalmente, pues antes había comprado la primogenitura de Esaú, en Génesis 35-31, tuvo que entrar disfrazado de su hermano, según la orden de su madre, ya que su padre Yitzhak no sabía acerca de la compra de la primogenitura ni estuvo presente cuando a Rivka, su esposa, se le profetizó que tendría 2 hijos y que el mayor serviría al menor. Génesis 27-22. Se acercó Jacob a su padre Yitzhak, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos las de Esaú. Verso poderosísimo. Lo mencioné en el estudio anterior y ahora lo pensaba nuevamente. La voz es la voz de Jacob. Yitzhak se había quedado ciego y cuando la persona se queda ciega el oído se hace más fuerte, o sea, mejor. Y obviamente al ser su hijo, pues puede reconocer las voces. Entonces vemos que al último se le reconoce por la voz, no por la apariencia o por lo que digan acerca de él, porque las manos representan obras. Entonces van a decir que es un Esaú, pero en realidad es Jacob y se reconoce por su prédica. ¿Está claro? Se acercó Jacob a su padre y Isaac quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos las de Esaú. Sí, todos los sentidos. Por eso también lo olió, pero como andaba las ropas de Esaú, le olió a Esaú. Sí, buen punto. De hecho, porque vean que mencionan las manos una vez y la voz 2 veces, como dando más fuerza a la voz que a las manos, como diciendo que el poder está en su boca, en su prédica. Lo cual vemos cuando Yahweh dice,
de gusanito de Jacob, ¿recuerdan? El gusano tiene el poder en su boca, porque con la boca puede comerse una planta entera, por más pequeñito y débil que pueda ser. Entonces, en nuestra boca está el poder orar, y eso es poder. Tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. Poder de la vida y la muerte, como el conocimiento del bien y el mal. La voz es la voz. Entonces uno puede venir aquí a hacer el verso y 1984, valor numérico de ese verso. Y dijo a él Isaac su padre. Ah, no, aquí es la pregunta. Entonces, ¿cuál es? 22 era. 22. Valor numérico 2311. Dice, y se acercó Jacob a Isaac su padre. eh, Vean aquí, que es donde lo sintió a él. Qué curioso, porque vean aquí. Esto es Moshe. Y está entre un clavo y otro clavo. Y la letra Yud, la mano. ¿Qué dijiste, perdón? No, esta es, lo tocó o lo sintió. Después dice, y dijo, la voz de Jacob. Jacol, col, Jacob. Valor numérico 135 y 136. 271. Jacol, col. Que, también vean qué curioso porque lo escribe diferente. Aquí no escribe la Vav. Aquí incluye la Vav. Entonces, en Hakol sin la Vav y después Kol con la Vav. La Vav es una de las cuatro letras que a veces aparece y desaparece, por eso es que aquí no aparece, a pesar de que es la misma palabra. Aquí en vez de la Vav ponen el artículo. Hey, vean qué poderoso es. En el pictográfico, Yahweh es una mano, un hombre así, un clavo, un hombre así. Pueden ver ahí, ¿verdad? Mismo. Entonces vemos que Yah, de derecha a izquierda, Yah hace alusión a Yahushua el primero. Y después sería We, hace alusión al último. We, o el último, es la Vav y la Hei. ¿Estamos? Y vean cómo ahí en hebreo aparece primero Hakol y después aparece Kol con Vav. Entonces, ¿qué tenemos? La diferencia en las dos palabras es la Hei y la Vav, o sea, We, haciendo alusión a la última parte del nombre. La voz es el último, la Vav y la Hei. ¿Sí me explico? Entonces, si agarramos esto, ponemos aquí, aquí tú. Spoiler. Qué bueno. Es buenísimo. Spoiler, la voz, y al aparecer dos veces es como el segundo, que viene después de 2 milenios, la segunda parte del nombre. We. ¿Sí quedó claro? Entonces ahí vemos cómo aparece Jacob, Col y Jacob. La voz es la voz de Jacob. Y las manos, o sea, las obras. Ah, vea que en hebreo se aparece. Y las obras o las manos de Esaú. Entonces sí lo dice dos veces. Entonces confirmando
ser la segunda parte, después de 2 milenios y demás. También al decir, ¿verdad? Porque tenemos dos manos, entonces obvio, las manos son las manos de. Y voz es una, pero recuerden que las dos palabras, idioma y lenguaje. Y recuerden, Yahushua hablaba, unos entendían una cosa y otros otra cosa. Entonces, el lenguaje hace alusión a la profundidad del mensaje, porque es la lengua que está dentro. Mientras que idioma hace alusión a los labios, lo que está fuera. Entonces, algo más superficial. Sí, Vav Hei y la mem es la mem de Mashiach. Y la final, o sea, el Mashiach último. Y es como la mano que abre la puerta. Las dos manos abriendo la puerta. Esas puertas grandes. Génesis 7:22. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Una interpretación de este verso revela que el último, quien viene como ladrón en la noche, se verá físicamente como un gentil. Y por las apariencias alegarán que hace las obras de Esaú, que será como lo presentarán los medios masivos, ya que menciona que eran las manos de Esaú. Pero para poder reconocer su verdadera identidad habrá que escuchar sus palabras, así como Yitzhak reconoció que era la voz de Jacob, por lo que será a través de la enseñanza, que es la verdadera doctrina, que se sabrá quién es el último, además de que su poder estará en la oración al ser la voz de Yahweh. Isaías 63, 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom era apodo de Esaú. Edom significa rojo. De Bosra. Bosra significa redil. Entonces, por significado, ¿quién es este que viene de rojo del redil? Con vestidos rojos, confirmándolo. Este vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder. Yo, dice Yahweh, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado en un lagar. He pisado yo solo el lagar, como vemos en Apocalipsis 19. De los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Vean que no dice en mi cabeza, en mi corazón. Recuerden que David tenía un corazón como el corazón de Yahweh. Representa el último, el corazón, mientras que Yahushua es el cerebro. Yahushua trajo la misericordia, el último trae la venganza. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Que así sea. Miré y no había quien ayudara. Entonces, cuando viene como el último, como hijo pródigo, necesita ayuda para cumplir la misión, porque viene como hijo pródigo. Así como todos nosotros necesitábamos ayuda de Yahushua para salvarnos. Al venir como hijo pródigo necesita ayuda y ve que en el mundo no hay doctrina verdadera. Se da cuenta que no hay poderoso verdadero, solo uno que no conocía al nacer. Y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese, que no hubiera una piedra. ¿Recuerdan? Jacob representa al último como Yitzhak representa al primero. Jacob, cuando llegó al lugar llamado Luz, que después le llamó Betel, se acostó a dormir sobre una piedra. Yahushua, él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero como Yahushua vino como la piedra angular, ¿verdad? La piedra que desecharon los edificadores se convirtió en la piedra angular. Entonces, ahora que tenemos una piedra, el Hijo del Hombre puede manifestarse y recostarse sobre ella. Aquí Yahweh está hablando como el Hijo del Hombre que viene y no encuentra la piedra. Dice, me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo. Recuerden que el primero es el brazo, el último es la mano. Yahweh mismo, que es el primero y el último, dice, estaba buscando quien me ayudara y nadie me ayudó. Me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese, entonces me tuve que salvar a mí mismo. Está diciendo Yahweh. En el sentido del primero y último, como iba a venir como hijo pródigo al final como el último, se apareció 2000 años antes en la historia para dejar la piedra sobre la cual podría recostarse.
la piedra que lo sostendría, como Moshe sobre la peña. ¿Está claro? Me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces vemos que el último, igual que Jacob, viene vestido de gentil. Se va a ver como Esaú, como Edom. Vean que el mismo profeta Yeshayahu no le reconoce y tiene que preguntar quién es este que viene. Si el mismo profeta no le reconoce, eso muestra cómo el mundo no le va a reconocer de fijo. Al venir de Bosra quiere decir que viene por los pocos, el redil de los pocos. Éxodo 2:10 dice, y cuando el niño creció, hablando de Moshe, se lo entregó a la hija del faraón, que era una gentil, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, lo criaron como un gentil, porque lo crió una gentil. Y lo sacaron de las aguas, que representan las naciones. El último sale de las naciones como si fuera un gentil. Es educado por una doctrina y cultura del mundo. Génesis 37:3. Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, que representa el fin de los tiempos. Por eso el descendiente de Yosef viene al final. Y le hizo una túnica de diversos colores, porque sería el rey de las naciones, los diversos colores. Génesis 41:45. El faraón puso a Yosef el nombre de Safnat Paneach, lo vimos ayer, que significa quien revela los misterios. Y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó Yosef al frente de toda la tierra de Egipto, que representa el mundo, las naciones. Al igual que Moshe, Yosef, quien recibió más tarde el nombre Yahusef en la cárcel, se vistió de egipcio para gobernar sobre todas las naciones. Además, también recibió un nombre gentil, junto al hebreo, de la misma forma que Shaul, el apóstol, también tiene un nombre romano o latín, que es Paulus, lo que significa que el último tendría un nombre gentil, además de uno hebreo. Génesis 42:3. Descendieron los 10 hermanos, que representan las tribus perdidas, que eran 10, de Yosef a comprar trigo, que representa la verdad, la doctrina verdadera, en Egipto, o sea, entre las naciones. La verdad ahorita no se encuentra en Israel. Génesis 42:8. Reconoció pues Yosef a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces, esto confirma que el descendiente de Yosef, el último, no va a ser reconocido por sus propios hermanos, su propio pueblo. Génesis 42:23. Ellos no sabían que Yosef los entendía, porque éste tenía un intérprete para hablar con ellos. O sea, Yosef no les hablaba en hebreo. Sabía hebreo y lo entendía, pero no les hablaba en hebreo. Eso confirma que el último no viene predicando en hebreo, aunque como Yosef quizá lo pueda entender o leer, pero habla en un idioma, un lenguaje gentil. Salmo 81, 3 al 7. Este es un verso que en lo que respecta a calendario es el único de todos los versos que es un poco complicado y que tristemente lo usan para complicar el entendimiento del calendario, en la diferencia del lunar y solar, básicamente.
Pero ese no es el punto ahorita, lo veremos después cuando lleguemos al capítulo 12. Tocat shofar en el nuevo mes. ¿Verdad? Yahweh mandó a que el inicio de todo mes se toque el shofar. Y bueno, las trompetas de plata. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces, Yom Teruah es la fiesta en la que se toca el shofar. Y es un primero del mes. Entonces, en el primero del mes se tocan las trompetas de plata, pero aquí dice que toca el shofar. Entonces se refiere a Yom Teruah. Porque es la única fiesta de las 8 que sucede un primero del mes. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del poderoso de Jacob. Este verso, estos versos son poderosos porque, por ejemplo, con respecto a la fiesta de Pesach, sabemos que se estableció después de que se mató un cordero en Egipto y se puso la sangre en los dinteles. Matzot se estableció cuando el pueblo salió y el pan no leudó, entonces comimos pan por 7 días sin levadura. Primeros frutos se estableció porque Yahweh dijo, cuando entren a la tierra prometida y la tierra les dé fruto, traerán los primeros frutos. Y Shavuot se estableció cuando se dio la Torá en el monte Sinaí. ¿Está claro? Pero Yom Teruah no se menciona de dónde viene. Igual Yom Kippur no se menciona porque se estableció más que para expiación. ¿Sí me explico? Sukkot, ¿por qué? Porque habitamos en tiendas en el Éxodo. Para que entiendas que es porque ahí viene el segundo Éxodo. ¿Está claro? Y Shemini Atzeret, que es la extensión de Sukkot cuando ya se reúne con Yahweh el pueblo. Estamos. Entonces nos quedan 2 fiestas para las cuales no se dio razón de ser. Y la razón de ser está en Salmos 81. ¿Cuál es la razón? Aquí dice, lo constituyó como testimonio en Yahusef. Antes de seguir, este es el único verso de toda la escritura donde aparece el nombre Yahusef en vez de Yosef. Y se confirma que fue en la cárcel donde se le dio ese nombre. ¿Está claro? Entonces, en Yom Teruah, el faraón llamó a Yosef, como lo leímos ayer, para que le interpretara los sueños. Lo sacó. Después volvió a entrar. Lo dejó ahí 10 días y lo sacó en Yom Kippur para hacerlo ir por toda la tierra, proclamando a Brej, inclinen sus rodillas, inclínense ante él. ¿Recuerdan? Entonces, Yahweh estableció Yom Teruah y Yom Kippur por el momento en que levantó a Yosef. Y qué curioso que el descendiente de Yosef es el que viene y es preso en Yom Teruah por 10 días hasta que lo matan en Yom Kippur y a través de su muerte se convierte en el rey de las naciones. ¿Está claro? Entonces dice, lo constituyó como testimonio, confirmando que Yahusef es testigo. Cuando salió por la tierra de Egipto, que decían Abrej, lo que leímos, oí un lenguaje que no entendía. Oí un lenguaje que no entendía. Ahí fue donde Yahweh le dio los 70 idiomas a Yahusef. Y hablando también de que se puede ver de 2 maneras. Habla hebreo y no entiende el idioma gentil, o habla el idioma gentil y no entiende el hebreo. Oí un lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, porque era un esclavo, como el último viene como hijo pródigo. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, la voz de Yahweh. Te probé junto a las aguas de Meribá, al pueblo, ¿verdad? Las aguas de la rencilla, bueno, como lo menciono ahí, que no aparecería hablando hebreo, no se manifestará hablando hebreo. Por eso, cuando se da la profecía en Salmos, el profeta dice, oí un lenguaje que no entendía, como si oyera el último predicando y dijese, sí, pues no le entendía nada, porque quién sabe qué hablaba ese hombre.
¿Sí me explico? Génesis 44:2. También, esto es lo que Yosef le está diciendo a sus siervos. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. O sea, el que nació de último, porque es el menor. Por ende representa al último. Y en este caso, entonces, Yosef representaría al primero. ¿Qué dijo Yahushua el primero antes de morir? Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero si no puede pasar de mí sin que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Eso indica que de que va a pasar, va a pasar. Igual que aquí Yosef pasa la copa en la que él bebía y la pone en el saco del último. Curiosamente viene vestido de saco. Entonces, pone la copa en el saco del último hijo de Jacob, representando Yahushua, quien fue vendido por Judas, Yehudá, poniendo la copa o pasando la copa al último, el testigo como Moshe, para que cumpla su misión. Y más que eso, cuando pone la copa en el saco, ¿para qué era? Para después acusarlo de ladrón y meterlo preso. El último viene como ladrón en la noche. Yahushua le pasa la copa y lo van a meter preso antes de morir y beber la copa. También pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. El mayordomo hizo como había dicho Yosef. Lucas 22:42, diciendo Yahushua ben Yosef, ¿verdad? Yahushua, el hijo de Yosef, en el sentido de según la ley, porque era el esposo de Miriam. Diciendo Yahushua, como si fuera Yosef, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden que Benjamín significa el hijo de la mano derecha, así como Yahushua se sienta a la derecha del Padre. Entonces, en ese aspecto se conecta con Yahushua. Pero también se interpreta, y en algunas escrituras se puso Benjamín, su nombre, que significa hijo de días, como Rashi lo llama. Hijo de días, o sea, el hijo que nació en los últimos días, cuando estaba más viejo, por ser el último hijo de Jacob. Y como sabemos, el primer nombre que le fue dado a Benjamín fue Ben-Oni, que significa hijo de mi aflicción. Entonces, qué curioso, Benjamín, el que está sentado a la derecha, Benjamín, el que viene al fin de los tiempos, que está a la izquierda. Y ambos tendrían que pasar por aflicción. Ahora, ya mencioné lo de la copa. Bueno, este evento, cuando Yahusef pidió poner su copa en el costal de Benjamín, profetizó el momento en que Yahushua HaMashiach le pediría al Padre que pasara de él la copa. Esto Yahweh lo cumpliría al enviar al último en el fin de los días para tener que morir, lo cual representa el pasarle la copa, ya que con su oración Mashiach buscaba evitar el sufrimiento que él estaba por pasar. Sin embargo, Yahushua de todas formas la tuvo que beber para así poder ofrecer la salvación al mundo entero, así como Yahusef tuvo que ser rechazado y vendido como esclavo para poder alimentar al mundo durante los 7 años de hambre en la tierra. El mismo verso también se puede interpretar como el testigo como Moshe pasando su copa a Eliyahu, puesto que Yahusef y Benjamín fueron los únicos dos hijos de Jacob a través de Rachel. Mateo 26:42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta segunda oración de Yahushua confirma el cumplimiento de la profecía, puesto que indica que la voluntad del Padre sí era pasarla, pero no se podría pasar sin que Yahushua bebiese de ella primero, ya que para que la pudiesen beber los dos testigos tenía que estar disponible la redención a través de la sangre del Cordero. Por eso en Isaías 63 Yahweh dice, me salvó mi propio brazo. Mateo 20, 21 al 23. Y en Marcos 10, 35 al 40 aparece lo mismo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ordena que en tu reino estos dos hijos míos, que eran Jacob y Yahuhanán, ¿verdad? Santiago y Juan, se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, como Moshe y Eliyahu. Entonces Yahushua respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podés beber la copa que yo he de beber?
Entonces, los dos que están delante del soberano de toda la tierra, que son los dos testigos, los dos ungidos según Apocalipsis 11, tienen que beber la copa de Yahushua. Entonces Yahushua les pasa la copa. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser inmersos con la inmersión en que yo soy inmerso? O sea, muerte. Ellos le respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi copa beberéis. Nadie los tiene. Y con la inmersión en que yo soy inmerso seréis inmersos, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Esto es clave porque para muchos Yahushua y Yahweh son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo Yahushua va a decir que no es de él darlo? Estaré diciendo que no tiene suficiente autoridad, porque Yahweh está encima en autoridad. Sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es el Padre Yahweh el que da eso. Ezequiel 37:19. Diles, así ha dicho Yahweh el soberano. Oigan esto. Yo tomo el madero de Yosef, o sea, el último, que está en la mano de Efraín, que es su antepasado, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el madero de Yahudá, que es el primero. Haré de ellos un solo madero. Primero y último se hacen uno. Las tribus del norte y las del sur se hacen uno. Los pocos y los muchos se hacen uno. Haré de ellos un solo madero, o sea, una sola persona, y serán uno en mi mano, o sea, a través del último, que es la mano. Por eso en Yosef mencionó la mano de Efraín. En Yahudá no mencionó mano. En su libro Kol Hator, Hillel Shklover, hablando acerca del capítulo 37 de Ezequiel, escribe: el madero de Yosef. Esto se refiere a Mashiach ben Yosef, puesto que toda la redención depende de la unificación de las dos piezas de madera. Ahora, madero es etz, que se puede ver como el sacrificio del primero y el sacrificio del último, porque Yahushua murió en un madero literalmente, y el otro espiritualmente, sacrificio. También madero, que es árbol, se puede entender como dos personas que dan fruto, porque nosotros los hombres, seres humanos, somos árboles. O sea, somos representados por los árboles en la escritura. Entonces, esto se refiere a Mashiach ben Yosef, puesto que toda la redención depende de la unificación de las dos piezas de madera. La madera de Yosef y la madera de Yahudá, como dice este capítulo. Son los dos Meshijim, ungidos. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, que en un primer momento, es decir, cuando la redención comienza de forma natural desde abajo, serán individuos separados en tu mano. Posteriormente se convertirán en uno en mi mano, la mano de Elohim. Es decir, milagrosamente con la ayuda de las nubes del cielo, o sea, en la transformación. ¿Está claro? Colator. Ese libro es muy bueno. Significa la voz de la tórtola. Ezequiel 37:24. Mi siervo David. En este caso, refiriéndose a la raíz y la rama, ya como uno, primero y último. Será rey sobre ellos. No dice uno como David, no, dice David. De ahí que se interpreta que es la reencarnación de David, el último. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, o sea, el buen pastor. Andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Zacarías 14:9. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, o sea, el milenio, Yahweh será uno, y uno será su nombre. Como saben, Yahweh tiene el valor numérico 26. Uno tiene el valor numérico 13. Por eso se refiere a uno aquí y otro acá. Dos Ejad hacen 26. Las dos manifestaciones de Yahweh, como el primero y el último, uno y uno. 13 y 13 hacen 26. ¿Está claro? Primera vez como la imagen del Padre y la segunda vez para dar honor a su nombre. Por eso primero era necesario que viniera de una virgen sin pecado y la segunda vez no era necesario eso mismo. ¿Está claro?
Como acabo de decir aquí, el valor numérico del nombre del Todopoderoso Yahweh es 26, el valor numérico de la palabra 1 es 13. No se estrese. Y como saben, 26 por 2, o sea, Yahweh viniendo 2 veces es 52, y 52 es el valor numérico de Ben, que es hijo. Entonces vendría 2 veces como hijo. Ageo 2:23. En aquel día, otra vez el milenio, dice Yahweh de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, que significa nacido en confusión, o sea, Babel, hijo de Shealtiel, a quien pedí del poderoso, siervo mío, dice Yahweh, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Yahweh de los ejércitos. Ya he explicado lo de que nace de las naciones como... Bueno, esto lo expliqué ayer, de hecho, también ha estado muy presente esto. Lucas 15:21 al 24. El hijo, hablando del hijo pródigo, y por ende el último, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por eso es que empieza como siervo. Pero el padre dijo a sus siervos, o sea, los malachim, sacad el mejor vestido y vestidle. Esto es poderosísimo, bendito Yahweh. Porque recuerda lo que he dicho de, por ejemplo, a David se le dio el reino que se le había dado a Saúl. Saúl representa a Heilel, David a Micael. Entonces, Micael va a tomar el reino que Yahweh le había dado a Heilel, Lucifer. Y recuerden que Lucifer era el ángel más hermoso que existía. Yahweh le dio majestad. Pero cuando cayó le quitó esa majestad, como quitarle la ropa de rey. Y se las va a dar a Micael. Por eso vistió a Yahushua de gala en Zacarías 3. Y por eso vemos aquí que dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo, que es la autoridad, en su dedo y calzado en sus pies, la doctrina verdadera. Traed el becerro gordo, que hace alusión a Efraín, o sea que viene de Efraín, y el becerro se sacrificaba en Yom Kippur. Y matadlo, o sea, Yom Kippur. Y comamos y hagamos fiesta. Yom Kippur, va a decir. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Y recuerden que va a morir en Yom Kippur y va a revivir 3 días y medio después. Se había perdido y es hallado. Como Yosef. Yosef se perdió y después lo encontraron. Bendito Yahweh. ¿Y cómo se perdió? Se lo llevaron a las naciones, a Egipto. Y cuando llegaron los hermanos a buscarlo, ¿a dónde lo buscaron? Entre las prostitutas. Qué bárbaros, qué pensaban de Yosef. ¿Se acuerdan? ¿Y a dónde se metió el hijo pródigo? Con las rameras. Esto es clave para entender que se refiere a un descendiente de Yosef, además del becerro que es Efraín. Poderosísimo. Y recuerden que Yahweh dijo en Sejaría que los ayunos de varios meses, entre esos el del séptimo mes, que es el de Yom Kippur, se convertiría en día de gozo y alegría y fiesta solemne. Por eso es que a pesar de que representa Yom Kippur, están haciendo fiesta. Porque ya representa cuando se cumplió y nunca más va a haber que llorar ese día. Zacarías 10:4. De él, refiriéndose a Yahweh, saldrá la piedra angular, o sea, el primero. De él la clavija, o sea, Eliyahu. De él el arco de guerra, o sea, el último. De él también todos los jefes, o sea, los 144,000. Este verso es clave para ver que no son 4, son 3. Lo digo por la pregunta que me hicieron hace unos momentos y lo que han interpretado algunos. Son 3 y los 144,000. Ese es el cuarto aquí mencionado. Ve aquí, en estas palabras, ya bueno revela que de él vendrían sus 3 enviados.